Bien, vamos a darle observación al texto, capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. En el capítulo 2 habíamos visto y observado que Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor. ¿Y qué fue lo que este gran rey de Babilonia soñó y vio en las visiones de la noche? ¿De qué se trataba su sueño? De una gran imagen en forma de... ¿Forma de qué? Decíamos que resaltábamos que era en forma de hombre. ¿Y que representaba qué cosa? Los reinos, el gobierno de los hombres, los imperios y los poderíos gentiles. Y veíamos también y decíamos que una piedra se desprendió, una piedra que fue cortada no con mano, y ahí hacíamos una salvedad, y es que esa piedra fue de origen divino. Y la piedra se convirtió, después de herir la imagen y de derribar toda esa gran estatua que representaba los imperios mundiales, se convirtió en qué cosa? ¿En qué se convirtió la piedra? En un monte. ¿Y qué hizo el monte? Llenó toda la tierra. Entonces hablábamos del reino de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo gobierne y venga a establecer su reino en la tierra. Y decíamos que creemos en un reino literal, en un reino físico. No se trata de un reino simbólico ni alegórico como muchos enseñan, diciendo que nuestro Señor Jesucristo ya está reinando. No, veíamos que cada parte de la imagen tuvo un cumplimiento exacto. El imperio babilónico terminó para dar paso al imperio de los medos y los persas. Después terminó el imperio de los medos y los persas para dar paso al imperio griego y luego el imperio romano. Y decíamos que el imperio romano, representado por las piernas, es el más largo. Y la parte inferior de las piernas, es decir, los pies, estaban en la imagen de qué metal, de qué cosas compuestos. Hierro con barro cocido.
y decíamos que eso hacía que esa gran imagen fuese fuerte, pero a la vez frágil, y la fragilidad estaba en los pies, y es en esos pies en donde la piedra viene, hiere y derrumba esa imagen, y luego la piedra se convierte en un monte. Es cuando nuestro Señor Jesucristo establezca el reino, y hablábamos que esto será en su segunda venida, ya que en su primera venida no ocurrió, y aún no ha ocurrido. Bien, es un resumen, un repaso de lo que hemos venido viendo y estudiando en el capítulo 2. No sabemos exactamente cuánto tiempo transcurre entre el capítulo 2 y el capítulo que acabamos de empezar, es decir, el 3. El texto no lo dice, no hay un indicio. Es totalmente posible que Nabucodonosor tuviese recuerdos de esa espectacular imagen que vio en sueños. Entonces, al tener estos recuerdos, ¿qué quiso hacer? Reproducir esa imagen. Pero notemos algo particular, y es que no la hace de oro, plata, bronce, hierro con barro cocido. La hace totalmente de oro, solo oro, de los pies, la cabeza. Daniel le había dicho al rey que él era la cabeza de oro, pero también le había dicho que sería seguido por un imperio de plata. Entonces, al hacer esta imagen únicamente en oro, ¿qué estaba insinuando con ello Nabucodonosor, o qué estaba queriendo demostrar o hacer? Que su imperio iba a perdurar por siempre. Es decir, se quedó con la parte de la interpretación que le convenía y desechó aquella que no le convenía. Es decir, que su reino sería reemplazado por un reino inferior de plata. Aferrándose a los aspectos más halagadores de la interpretación, rechazó la parte que no era de su conveniencia. Al hacer la estatua demostró que su devoción y su honra al Dios de los judíos tampoco era genuina. Esa honra que había dado a Dios al finalizar el capítulo 2 no le duró mucho. Y lamentablemente vemos que hay mucha gente que de boca confiesa ciertas cosas y pueden decir: sí. Usted habla con muchas personas y le dicen: sí, efectivamente, yo creo en Dios. Pero lo sostienen después de 10 años. Lo pueden continuar sosteniendo durante 20 años o al final de sus vidas. Eso es lo que finalmente cuenta. Decíamos que no es solamente una conversión de labios para afuera. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos convertirnos verdaderamente a Dios, porque solo de esa forma seremos salvos. El que no naciere de nuevo, le dice el Señor allí a este principal de los judíos, no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Ahora imagínense, nos dice que la estatua era de 60 codos. Un codo es aproximadamente la distancia que tenemos desde aquí hasta aquí. Es decir, más o menos ¿cuántos centímetros? 40-45 centímetros. Teniendo en cuenta esas medidas, ¿cuánto vendrían a ser 60 codos? ¿Dónde están los matemáticos? ¿Dónde está Francisco el matemático? Vendrían a ser de 24 a 27 metros de altura. Ahora imagínense una imagen chapada en oro de 24 a 27 metros de altura. Eso tuvo que haber sido una obra impresionante. Ahora, la cantidad de oro que debieron emplear para
hacer esto tuvo que haber sido bastante. Porque si bien medía de 24 a 27 metros de altura, su ancho era de 2,40 a 2,70, es decir, casi 3 metros de anchura. Era una obra impresionante, una imagen colosal, tremenda. Con semejantes dimensiones es probable pensar que la estatua no era de oro sólido. Aunque Nabucodonosor tenía mucho oro de todas las conquistas que había logrado a los pueblos y a las naciones extranjeras, en todas las batallas que había ganado, él había recogido mucho oro y lo había llevado a Babilonia. ¿Recuerdan que llevó al comienzo del libro de Jerusalén? ¿Qué utensilios llevó? Los vasos sagrados del templo, los utensilios de oro del templo. Entonces parece que en cada una de sus conquistas y en cada una de sus victorias militares, Nabucodonosor tomaba todo el oro, todas las riquezas de esas partes que conquistaba y lo llevaba y lo tenía en Babilonia. Entonces debió haber tenido bastante. La construcción de esta imagen no fue algo sin precedentes, es decir, que ya en la antigüedad y en otros tiempos se habían visto obras gigantescas y de proporciones similares. Además, los ingenieros de Nabucodonosor se destacaron por su destreza en la construcción de torres y murallas. Hay algo que aparece aquí al finalizar del versículo 1 y es que se menciona el sitio geográfico en donde se levantó la imagen, el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Esto nos da una muestra de autenticidad, porque nos habla que el autor del libro conocía la geografía de Babilonia, es decir, Daniel. Y pudo haberse tratado de un lugar al suroriente de Babilonia, cerca de unas colinas y un arroyo. Sin duda debió ser un lugar prominente, un lugar notorio. Aquella imagen o estatua estaba ubicada en un lugar estratégico. ¿Para qué? Para que todo el mundo la viese, la observase, para que todo el mundo la reconociera y tuviese que ver con ella. En este pasaje vemos cómo actúa el corazón de un hombre sin Dios, el corazón de alguien que no honra a Dios ni le da la gloria, sino que busca para sí mismo reconocimiento y exaltación. Y esto es lo que le ocurre aquí a Nabucodonosor. Parece que le asaltó la soberbia de la conquista y el orgullo de la posición. Tantas conquistas, tantas victorias militares, tanto que su reino se expandía y se hacía cada día más floreciente. Nabucodonosor quería mostrar ese oro de sus conquistas y de sus victorias. Quería hacerlo ver, hacerlo notorio, que los demás se fijaran lo que había hecho y lo que había logrado. Y eso es generalmente a lo que le pasa a muchos hombres que buscan alardear y presumir de los logros y de las cosas que pueden alcanzar y obtener. El hombre sin Dios generalmente dice: mire lo que he hecho, mire lo que he logrado, aquí está mi casa, este edificio que compré, que edifiqué con el fruto de mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mi trabajo, con mi empresa, pero no le da la gloria a Dios, no le da la honra a Dios, a diferencia de Daniel, a quien hemos visto a lo largo del estudio honrando a Dios, testificando de Él, dándole la gloria y diciendo: esto no es de parte mía, es Dios quien lo ha hecho. Y por eso es que vemos a muchos hombres
presumir del oro. ¿Se han dado cuenta? Oro por aquí, oro por aquí, oro por acá. Bueno, yo tengo una argolla, pero la debo llevar. Oro en las manos, en las muñecas, camisa abierta, cadenas de oro. ¿Y qué quieren demostrar con esto? ¿Que oran? No. El oro no demuestra que oran, lo contrario, demuestra que son personas que seguramente buscan enaltecerse, enorgullecerse y hacer alarde de lo que poseen, de lo que tienen, mas no se jactan en conocer a Dios, en entenderle y en honrarle. La fiebre del oro ha existido a lo largo de todas las culturas. Aún aquí nuestros ancestros tenían grandes cantidades de oro y eran excelentes en la orfebrería. Usted va al Museo de Oro y va a encontrar todas esas piezas precolombinas que trabajaban los indígenas, unas cosas impresionantes. Una balsita que hicieron de oro y el muñequito ahí que representaba al Zipa. Y el oro siempre ha sido llamativo por su brillo, por su pureza, por todo. ¿A quién no le gusta? Los españoles vinieron a conquistar nuestro continente, ¿y qué fue lo que hicieron? Llevarse todo el oro que encontraron, saquear las riquezas que tenían nuestros indígenas. Y aún hasta el día de hoy la gente muestra un gran deseo, una avaricia impresionante y desmedida por el oro. ¿Cuántas personas no salen a las esquinas con un cuchillo a atracar, a quitar una pulsera, un anillo a alguien que tiene algo de oro? Es impresionante, ¿no? ¿Y cuánta gente no ha muerto por causa del oro? Al parecer el oro produce una fiebre, una calentura desbordada que puede llevar a la misma locura y pérdida de la razón. Y eso es lo que estamos observando aquí que le ocurre a este gran rey Nabucodonosor. Está al borde de la locura. Levantó una gran imagen enchapada en oro, pero estaba buscando para sí adoración, reconocimiento, trascendencia y vanagloria. Y qué necios todos aquellos que actúan de esa forma, sin percatarse que la adoración y la exaltación y la honra le pertenecen a Dios. Versículos 2 y 3. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Amén. Es decir, que una vez culminada la obra, Nabucodonosor reúne a todos los gobernantes de su reino, y hay una lista, aparece una lista ahí: sátrapas, equivale a protector de los dominios; magistrados, es decir, los líderes militares; gobernadores, eran los gobernadores civiles; consejeros, los asesores del gobierno; tesoreros, eran los superintendentes y los encargados de llevar y conservar, salvaguardar el erario o tesoro público; jueces y magistrados, eran los
guardadores de la ley, aquellos que hacían cumplir la ley en Babilonia. Es decir que, a manera de legitimar su alocada y descabellada idea, ¿qué hace este rey? ¿Qué hizo? ¿Convocó a quiénes? A todas las personas que le servían y que trabajaban como gobernantes, como administradores, jueces y demás de su reino. Pero ¿será que por el hecho de que los hombres avalen o aprueben algo, será que es válido también y aprobado por Dios? ¿Será que por el hecho de que todos lo aprueben, también Dios lo aprueba? ¿Qué creen ustedes? El carácter de nuestro Dios es firme e inmutable, es decir, que Dios no cambia. Dios, dice la palabra, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. De modo que por el hecho de que un mandatario, senado, gobernador, corte, oficial, líder, ministro o alguien importante apruebe algo, no es un indicativo de que Dios también lo apruebe. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo en la actualidad. Porque en el Senado de la República, en el Congreso, se están debatiendo leyes que van en contra de Dios y de su palabra. ¿Leyes como cuáles? ¿Qué leyes se están debatiendo en este momento en los congresos de muchos países que van en contra de la palabra de Dios? El aborto, el matrimonio gay, la eutanasia y tantas leyes que los hombres están ahí aprobando y llamando bueno a lo que Dios ha dicho que es malo. ¿Cuántas leyes se están impulsando y promoviendo en la actualidad que son un verdadero insulto y agravio a nuestro Creador? Dios nunca estará de acuerdo con que a una criatura indefensa que se está formando en el vientre de una madre se le quite la vida, se extirpe por pedazos, se descuartice y se bote a la basura. Eso nunca Dios lo aprobará. Pero sin embargo, en Argentina, hace poco, las mujeres liberadas estaban celebrando porque la ley les había permitido hacerlo. Y ese es el mundo en el que vivimos. Esa es la situación en la que nos encontramos. Unas cosas son las que establecen los hombres, las que establecen la ley, la que aprueben y digan los hombres que está bien, y otra cosa es lo que Dios determina por medio de su palabra, lo que Dios dice. Y eso no cambia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros que estamos en la mitad? No les escucho, mi hermano. ¿Qué debemos hacer? Rechazar, no aceptar, estar firme en nuestra fe. Así es, rechazar, no aceptar, mantenernos firmes a lo que Dios nos ha dicho, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículos 4 y 5. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Luego de convocar y reunir a todos los oficiales y dirigentes de su imperio para la gran dedicación de esa estatua dorada, el rey Nabucodonosor se valió de un vocero o un anunciador. Y me llama la atención la función de este hombre. ¿Qué tenía que hacer este vocero? ¿Cuál era el oficio o la tarea que debía llevar a cabo? ¿Qué debía hacer este hombre? Pregonar, anunciar, levantar su voz, proclamar. ¿Y no es eso lo que nosotros también tenemos que hacer como iglesia? Esa no es la misión que Dios nos ha dado. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que la iglesia sostiene la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros debemos anunciarla, debemos proclamarla, debemos darla a conocer. Imagínense este heraldo del rey Nabucodonosor si se hubiese quedado callado. Seguramente, ¿qué le hubiera pasado a un heraldo callado? ¿Qué le habría hecho el rey? Matarlo. Matarlo. Seguramente Dios no estará contento con aquellos hijos que se encuentran en silencio, que no son heraldos, voceros, baluartes de su verdad, que no la proclaman, y menos de aquellos que no la viven. Entonces me llamó la atención la función de este hombre. ¿Y qué era lo que decía? ¿Cuál era su pregón? ¿Cuál era lo que él estaba gritando, anunciando? Que todo el mundo, al oír los instrumentos musicales, sin excepción alguna, al escuchar la flauta, el salterio, la zampoña y todos esos instrumentos que se mencionan ahí, ¿qué debían hacer? ¿Qué debían hacer las personas al escuchar los instrumentos musicales? Postrarse y adorar la imagen. Esto, más que un acto religioso, era un acto político, un reconocimiento público de la autoridad del Estado y particularmente de la persona del rey. En realidad, adorar aquella estatua simbolizaba adorar al mismo Nabucodonosor, quien en cierto sentido se hace aquí un tipo de anticristo. Porque cuando el anticristo se manifieste, cuando el anticristo aparezca, ¿qué va a demandar y qué va a pedir? Que se le adore. Eso es lo que Satanás ha buscado todo el tiempo. Si usted mira las profecías de Isaías y de Ezequiel, lo que estuvo en el bueno, como diríamos, corazón, no, porque Satanás es un ser espiritual angélico, pero sí lo que estuvo en la mente de él, lo que estuvo, sus intenciones oscuras desde el comienzo fue: subiré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Recibir esa adoración que solo le pertenece a Dios. Y lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 4, diciéndole a nuestro Señor Jesucristo: todo esto te daré si postrado me adoraré. Qué atrevido es este Satanás, ¿no? Pedirle al mismo Señor del cielo, al Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay, que se postre y le adore. Y eso es lo que vemos que ocurre detrás de la idolatría, porque siempre la idolatría está ligada a la adoración y al culto de Satanás y de los demonios. Siempre.
Detrás de una imagen hay un demonio haciendo algo. Y por eso vemos que hay vírgenes llorando y imágenes concediendo peticiones a las personas que se arrodillan ante ellos. Pero ¿quién debe recibir nuestra adoración? Dios. Es el único, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y recordemos también, no te harás ni imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te adorarás, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Eso es abominable a los ojos de Dios, que una persona construya un ídolo, construya una imagen y se postre ante esa imagen y diga: aquí está mi Dios. Pero hay muchas formas de idolatría. No es solamente hacer una imagen. ¿Qué es idolatría? Para los que estuvieron esta mañana, explicamos un poquito acerca de esto. ¿Qué es idolatría? Agarra algo o alguien y suplantando a Dios, o dedicándole más tiempo a esas actividades más que a Dios. Sí, un ídolo es todo aquello que ocupa el único lugar que le corresponde a Dios. Y podemos decir, sí, ¿cómo son de idólatras en la religión tradicional? Porque tienen imágenes y las veneran y se arrodillan y les piden. Pero ¿qué de los ídolos que nos levantamos nosotros? ¿Qué de la idolatría que muchas veces hay en nuestros corazones? Un hijo, una hija, el trabajo, una actividad, una persona, un deporte, el dinero, el carro, la casa, el cónyuge, tantas cosas, un vicio, tantas cosas que pueden llegar a convertirse en ídolos en nosotros. Y de por sí los hombres somos muy dados a la idolatría. El pueblo generalmente es dado a la idolatría. ¿Qué hizo Israel cuando Moisés subió al monte a recibir allí las tablas de la ley? No, este Moisés ya se demoró. No, mire, ya tanto tiempo que llevamos aquí esperándolo y no aparece. No. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Mire, ahí tenemos oro. Parece que el oro como que está relacionado con la idolatría, ¿no? Vamos a fundir todo ese oro que trajimos de Egipto, lo vamos a fundir y vamos a hacer algo para que ese sea nuestro Dios y lo adoramos. Y lo peor es que allí estaba Aarón, el hermano de Moisés, y al ver que Moisés no aparecía, pues de alguna manera también fue partícipe de esa idolatría, de esa rebelión contra Dios. Entonces, mucho cuidado, mis hermanos, con la idolatría. Alguien decía: Señor, guárdame de los ídolos, orando. Le pedía a Dios que le guardara de los ídolos todos los días, porque constantemente nuestros corazones son dados a la idolatría. Somos dados a la idolatría y a fabricar y a tener ídolos en nosotros. Entonces que Dios permita que esos ídolos caigan, que esos ídolos sean derribados y que en nuestro corazón y en nuestra vida Dios ocupe el lugar que le corresponde. Pero detrás de esa gran imagen había algo más grotesco que Nabucodonosor seguramente no estaba mostrando, pero que allí estaba, y era su orgullo, su presunción, su soberbia y su vanagloria. Tristemente, mucha gente en la actualidad
sigue honrando y sigue adorando a estos ídolos abominables. ¿Cuánta gente no es orgullosa, soberbia, altiva? Aquí se hace lo que yo diga. Pero no es así en el siervo de Dios, no es así en el Hijo de Dios. Versículo 6 y terminando. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. La orden dada por el rey requería un cumplimiento inmediato. Debían hacerlo tan pronto escuchasen los instrumentos, en el momento. Cualquiera que desobedeciese el decreto sería lanzado a un horno de fuego ardiendo. Ahora, debemos de entender que ese horno no se trataba de un horno como el que utilizamos en nuestras casas para hacer las tortas. Debió haber sido un horno industrial, un horno enorme, seguramente que utilizaban para fundir metal. Ahora imagínense, eso tenía que haber sido un horno impresionante. De manera que el contexto nos dirá que cuando los soldados van allí a llevar a los varones, son devorados por las llamas, son consumidos, calcinados. Imagínense qué clase de horno era. Nadie podía resistir ese fuego, nadie podía salir vivo de ese horno. Nabucodonosor anticipó que algunos tendrían dificultades con la orden, por lo tanto especificó la pena máxima para cualquier desobediente. ¿Cuál era esa pena? Que el que no se postrase ante la imagen, que el que no la adorase, iba a terminar en ese gran horno de fuego. La costumbre de quemar a las personas era algo normal, era un medio de ejecución empleado en aquellos tiempos. Pero hay algo que debemos resaltar aquí, y es la actitud y el comportamiento de tres hombres. ¿Quiénes son ellos? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos jóvenes judíos no podían seguir las órdenes del rey. Ellos no podían obedecer a Nabucodonosor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estos tres jóvenes judíos no podían arrodillarse y adorar la imagen que Nabucodonosor levantó? Porque eran temerosos de Dios, porque en ellos estaba la ley de Dios. Hacer eso era ir en contra de sus principios, de su fe y de sus convicciones. Era fallarle a Dios. Entonces, estaban en una situación difícil: obedecer al rey u obedecer a Dios. Y en esos momentos, ¿a quién es más importante obedecer? A Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 13 que como creyentes nosotros debemos obedecer a los gobernantes. Pero también nos dice en Hechos 5:29 que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el gobierno o la ley establece para nosotros cosas que estén por encima de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Desobedecerlas, no aceptarlas. En estos días miraba la noticia que un panadero cristiano fue amenazado de muerte por negarse
a elaborar una torta para la celebración de una boda gay. Imagínense, lo amenazaron de muerte por no hacer un ponqué, siendo él un panadero, pero no lo hizo, porque seguramente este hombre tenía la convicción firme que es necesario obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué si a nosotros nos obligasen a adorar a alguien distinto a nuestro Dios? Si el gobierno estableciese una ley, vamos a cerrar las iglesias, no vamos a permitir más libertad de cultos ni de religiones, esta religión de aquí en adelante va a ser la oficial, a este hombre tienen que adorar. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Hasta dónde llegaría nuestra fe? ¿Hasta dónde llegaría nuestra convicción? ¿Estaríamos dispuestos aún a ir a la pena de muerte? ¿A dar nuestra vida por aquello que hemos creído? ¿Por obedecer a Dios? ¿O cederíamos? ¿O nos dejaríamos arrastrar? Para estos tres jóvenes judíos pudo haber sido una excusa decir: no, pero mire, sátrapas, magistrados, jueces, militares, gobernantes, todos en Babilonia se postran ante la imagen y la adoran. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Si todos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Podrían haber argumentado estos tres varones, sin embargo, vemos que se mantienen firmes y fieles al Señor hasta el final. Y más adelante comparecen ante el rey, y el rey los manda a llamar y les dice: venga para acá, Sadrac, Mesac y Abednego, con que ustedes no están dispuestos a obedecerme ni a adorar la imagen que he levantado. Ellos le responden, le dicen: sepas pues, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, y si no lo hace, tampoco vamos a hacer. No vamos a hacer, no vamos a cambiar, no vamos a negociar contigo, simplemente no vamos a obedecerte, porque para nosotros primero está el obedecer a Dios. Qué integridad, ¿no? Qué fidelidad, qué valentía. Eso nos enseña muchísimo. Otra enseñanza que nos trae este pasaje es que, así como el rey de Babilonia anticipó un lugar ardiente para los que desobedeciesen, el Rey y Señor del cielo ha determinado y decretado un lugar de fuego para todos aquellos rebeldes que desprecien su regalo de amor. La doctrina del infierno es una doctrina bíblica y no podemos negarla, no podemos esconderla, no podemos taparla, ni decir como muchos han optado por hacer: no, el infierno no existe. El infierno es un lugar ficticio, es un lugar. Los testigos de Jehová dicen que cuando la Biblia habla del infierno es para referirse al basurero de Jerusalén, al Gehenna, al valle de Hinnom. Y muchas sectas han tratado de negar el asunto del infierno, pero ¿será que porque lo nieguen ese lugar deja de existir? Para nada. El infierno es un lugar real, es un lugar claro que la Biblia nos muestra, es un lugar a donde irán especialmente ¿quiénes? ¿Para quién ha sido preparado ese sitio? Para Satanás y sus demonios. Pero todos aquellos que desprecien y rechacen el amor de Dios, la gracia
y la misericordia de Dios en Jesucristo, todos los que le digan no al Señor, no quiero tu salvación, no me interesa la cruz, no me interesa la sangre, no me interesa el Evangelio, no quiero la Biblia, no quiero el testimonio del Espíritu Santo, no quiero nada, déjame en paz, van a ir a ese lugar, a un lago de fuego ardiendo por la eternidad. Ahora, pensábamos y decíamos en la primera enseñanza, si uno se quema un dedo con la cabeza de un fósforo y siente ese ardor tan terrible, ¿cómo será estarse quemando? ¿Cómo será estar en ese lugar, allí ardiendo, en el fuego eterno que no se apaga, privado de la presencia de Dios, condenado por la eternidad, siendo consciente de que merece el castigo y la ira divina? Eso debe ser terrible. Eso debe ser algo espeluznante. Que el Señor nos guarde y que más bien aceptemos lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Aceptemos su sangre derramada que nos puede limpiar, que ha sido para expiación de nuestro pecado y para el pago de nuestra deuda. Bien, mis hermanos, entonces podemos encontrar aquí en estos pasajes muchas aplicaciones, muchísimas. O cedemos ante la presión del mundo, ante la ley y el gobierno, caemos adorando lo que nos dicen que debemos adorar, o nos mantenemos fieles, o nos mantenemos firmes a Dios y decimos como Sadrach, Mesach y Abednego: no vamos a ceder, no vamos a cambiar. Lo que para nosotros es importante es obedecer y agradar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este mensaje. Tú nos enseñas, Señor, por medio de tu santa palabra, y para nosotros, Señor, es un privilegio y un gozo poder meditar en ella, poder escudriñarla y sobre todo, Señor, poder aplicarla a nuestras vidas. Señor, cuando abrimos tu palabra, Señor, vemos tu voluntad revelada para con nosotros. Tú quieres, Señor, que nosotros te adoremos, porque tú mereces toda la adoración y la exaltación, Señor, pero no permita, Señor, que nos desviemos adorando imágenes, adorando personas, levantando ídolos, Señor, que nos aparten de ti. Guárdanos, Señor, de toda idolatría y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a mantenernos, Señor, en tu verdad, a no cambiar tus principios, Señor, a no negociarlos, Señor, para que seamos agradables a ti. Señor, muchas gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos guardes, porque seguramente llegará un momento en que vendrá la persecución, en que vendrá el acoso por parte del Estado y por parte de la ley. Pero, Señor, enséñanos a que primordialmente nuestro deber es obedecerte y agradarte a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.